Hola chicos, seguimos un poco con las biomoléculas. Vamos a empezar a hablar de los hidratos de carbono. Antes de empezar con esto vamos a hablar del esqueleto que es común a todas las biomoléculas. Y ese esqueleto básicamente se compone de átomos de carbono que se unen entre sí por medio de uniones covalentes, como así también se puede unir con otros elementos como hidrógeno. Esta estructura clásica de muchos carbonos unidos entre ellos por enlaces covalentes y saturados con hidrógenos se conocen con el nombre de hidrocarburos. Y fíjense que la cantidad de átomos de carbono que puede contener ese hidrocarburo es variable. Lo que ocurre es que dentro de este esqueleto carbonado, a partir de este hidrocarburo, algunos hidrógenos pueden ser reemplazados por grupos funcionales. Estos grupos funcionales son átomos o moléculas que, como ya les dije, reemplazan alguno de estos hidrógenos y le confieren las características particulares a cada biomolécula. Por ejemplo, un caso clásico es que yo tenga un grupo oxidrilo como grupo funcional reemplazando al hidrógeno terminal. Estos grupos funcionales pueden ser, por ejemplo, azufre, nitrógeno, oxígeno. Ahora sí, entremos específicamente en los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono, observemos que justamente son moléculas que van a estar compuestas por carbono, hidrógenos y oxígenos. Van a tener dos funciones. La principal función es energética. Acá, chicos, tenemos que tener mucho cuidado con el siguiente concepto. El principal aporte y método de transporte que tenemos de energía los seres vivos son justamente los hidratos de carbono. Pero ojo que dentro de las biomoléculas no son los que más tienen. Las biomoléculas que más aportan energía por unidad, por mol, van a ser los lípidos. ¿Qué pasa? En realidad, si bien los hidratos de carbono tienen menos cantidad de energía contenida en los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno que un lípido, es de mayor disponibilidad. Podemos disponer de ella más rápidamente. Por eso, frente a una necesidad energética, a lo primero que voy a meter mano es a los hidratos de carbono, aunque aporten por mol de sustancias menos energía que un lípido. Dicho esto entonces, y retomando con las funciones, la primera función es energética, energía de muy rápida disponibilidad. La segunda función es estructural, porque va a ser componente de las membranas, como así también de las paredes de las células. Pensemos que la pared de una célula vegetal, el 40% de su contenido es de celulosa, un polisacárido. Otra función importante de los hidratos de carbono es el almacenamiento. Los vegetales almacenan almidón. Los animales y los hongos almacenamos glucógeno. No soy un hongo, soy un animal. Yo a los hidratos de carbono los puedo clasificar atendiendo a distintas características. Una de ellas es el número de átomos de carbono que tienen. Si tengo 3 átomos de carbono va a ser una triosa. La terminación osa es una terminación característica de hidratos de carbono. Si tengo 5 átomos de carbono va a ser una pentosa. Si tengo, por ejemplo, 6 átomos de carbono, como la glucosa, va a ser una hexosa. Otra situación que puede ocurrir es que los podamos clasificar dependiendo de la posición del grupo funcional. Entonces, en este caso, el grupo funcional oxidrilo, si está en el carbono terminal, va a ser una aldosa, mientras que si está en un carbono intermediario, va a ser una cetosa. Finalmente, podemos clasificarlos según el número de moléculas que se unan entre sí para formar estructuras más grandes. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, una hexosa. Pensemos que es una glucosa. Si tengo una única molécula, eso es un monosacárido. Pero puede ocurrir que tenga 2 moléculas. Es un disacárido. O finalmente, que tenga 3 o más moléculas y eso es un polisacárido. Ahora bien, ¿cómo paso de tener 2 monosacáridos a tener un disacárido? ¿O cómo paso de tener monosacáridos y disacáridos a tener polisacáridos? Estas reacciones que vamos a ver ahora, que se conocen como hidrólisis y condensación, son muy típicas de las uniones intermoleculares entre los bioelementos. Básicamente se ponen en juego moléculas de agua. Entonces, nosotros habíamos visto que teníamos oxidrilos dentro de la molécula de hidratos de carbono. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que estos oxidrilos van a generar una unión con desprendimiento de agua. ¿Por qué? Porque este oxidrilo va a aportarse completamente, mientras que este otro oxidrilo va a aportar el hidrógeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que por condensación perdí los oxidrilos, gané una molécula de agua que se va y el oxígeno terminó siendo un puente entre las dos moléculas. Por eso esta unión se llama unión
O-glucosídica y es la que permite unir monómeros de hidratos de carbono entre sí. Después vamos a ver que aparecen, por ejemplo, uniones N-glucosídicas en los ácidos nucleicos donde el puente es un nitrógeno. Pero en el caso de los hidratos de carbono son uniones de tipo O-glucosídica. Esta reacción nos permitió pasar del monómero, el monosacárido en este caso, a el dímero o el disacárido en este caso, unidos por un oxígeno. Y dijimos que se llamaba condensación. Ahora, si yo lo que quiero es romper esto, por ejemplo, yo tengo glucógeno y necesito energía y lo que voy a obtener es glucosa, lo que se va a hacer es la reacción opuesta, la hidrólisis. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que yo tengo que aportar una molécula de agua a esta estructura para reponer de esta forma los oxidrilos iniciales y poder separar de esta forma el dímero o el polímero para obtener sus unidades que son los monómeros. Yo creo que hasta acá tenemos un pantallazo bastante general de hidratos de carbono. En el próximo video seguimos con lípidos. Nos vemos.